Ajamindambita pujo kana khabaratu sankirtanai kapitaru kamalaya thakku Vishambharu Vijavaru Jugadhanu Thadu Vande Jagat Priyakaru Harunavataru Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gaudadai Pushpavantu Chitru Shandhu Amundu. So you can see it. You don't need to turn that AC on. Whatever the please prefer. I don't know. It's like little stories. All right, well, it's a pleasure and honor to again be here in the company of so many devotees. Es un placer, un honor para mí estar otra vez de nuevo aquí con la compañía de todos los devotos. Every day more and more are coming. Todos los días se siente que todos van viniendo más y más. And it's very nice to see. Y es algo muy bonito de ver. And today we went to a program where we went Hoy fuimos a un programa en Cuba. and I was thinking it was only the devotees who love to sing and dance and double it down in the kirtan. Y yo siempre pensé que eran solamente los devotos los que les gustaba bailar, saltar y gritar en el kirtan. But today I'm saying anyone and everyone loves kirtan in Venezuela. Pero por mí hay gente que absolutamente todo el mundo le gusta bailar y saltar en Venezuela. What a wonderful place this is. Entonces este es un lugar muy, muy maravilloso. So, if anyone has any topic for discussion, I'm happy to address them. Así que si hoy alguien tiene algún tópico de discusión, estamos muy felices de poder acercar, discutir el asunto. El Prabhu, ¿qué se debe interpretar cuando el Mahārāj dice que la visión subjetiva, ¿no? Visión subjetiva, la visión subjetiva, que hay Evolución, ¿ah? visión. La visión subjetiva, que hay una realidad subjetiva también, y cuál es el entendimiento que tiene que tener uno de la originalidad, del origen de uno. la frase de Guru Mahārāj acerca de la visión subjetiva de la realidad subjetiva. De la realidad de uno. Ajá. Es subjetiva, Ok, es espiritualmente hablando. ok, entiendo. ¿Cuál es la visión que uno debe tener acerca de esa realidad subjetiva? Okay. Can you please add us about Guru Mahārāj's statement or like idea of that our existence is our subjective existence? So, what is our view of like our subjective reality? It's quite, I mean, That's what he said. more or less. How can we understand this type? Yes. Okay, sure. So you're all more or less acquainted with the publication, The Subjective Evolution of Consciousness. Todos estamos un poco relacionados o conocemos en la publicación de esta línea de la evolución subjetiva de la conciencia. And in that book, many, what we can say, some philosophical terminology is used. En ese libro conseguimos un desarrollo de la terminología filosófica. And some people are fond of philosophical terms, other people
Maybe they don't care so much. Alguna gente está de alguna manera como acostumbrada o en común, se encuentra en común con cierta terminología filosófica, y otra gente simplemente no lo está. And as we heard as Srila Govinda Swami Mahārāj said, Krishna consciousness is simple for the simple and complicated for the complicated. Hay una frase de la Swami Mahārāj, la que Mahārāj, que dice que la conciencia de Krishna es algo simple para los simples y algo complicado para los que quieren algo complicado. Some people they're chanting, dancing, they're taking prasadam, they're mopping the floor. Jai Gauri Jai Mas. Algunos simplemente están tomando prasadam, cantando, saltando, barriendo el piso y dicen Jai Gauri Jai, eso es suficiente. We bow at the feet of such devotees. Nosotros nos mostramos a los pies de estos devotos. Others, right, are fond of having a refined or progressive understanding of the soul's relationship with the world and Krishna. Y otros tienen como una apreciación más refinada hacia el desarrollo y progreso de la alma acerca de su relación con Krishna. And we can say the primary necessity of this is for preaching. Y podemos decir que la necesidad primaria de esto es para la predica. And as we heard from Srila Gurudev, it's not necessary to read a Ganges full of scriptures to be a devotee. Como escuchamos en el Gurudev, no es necesario leerse un Ganges de escrituras para ser un devoto. Right? But if we're a preacher for the purpose of bringing people who have so many different mentalities to this practice, then so much Siddhanta is necessary. Pero si somos un predicador y nuestro deber es tratar de traer a gente de distintos tipos de mentalidades a esta línea, sí necesitamos como cierta fundación. So we can say that one of the reasons that, Srila Sridhar chose to present Krishna consciousness at sometimes in these refined philosophical terms was to reach out, to extend mercy to persons who had the type of mentality where unless you talk to them in those terms, they think you're uneducated and can't have anything of value. Entonces, una de las razones por las cuales la Sridhar Mahārāj se refirió a estos temas filosóficos fue para darle a las personas de este tipo de mentalidad predicarles y que ellos simplemente sintieran que que ellos sintieran que él era una persona como preparada, cualificada en esos términos. But we can say at the same time, he had read some special revelation came down through his heart. Pero al mismo tiempo sabemos que en su corazón también había una especial revelación. And he sometimes shared that with this world in language that was natural for him. Y también él le reveló eso a este mundo en un lenguaje que era muy natural para él. Which was advanced philosophical language. Lo cual es un lenguaje avanzado filosófico. Right? He was the greatest pundit in the Gaudiya Math. En otras palabras, él es el pandit más grande de toda la Gaudiya Math. Anyway, this is some background. Eso es un trasfondo. So, subjective means that which relates to the subject. Entonces, subjetivo es aquello que se relaciona al sujeto. And here, for Srila Sridhar, subject means the seer, the soul. Y en este caso, para la Sridhar Mahārāj, sujeto es el alma. And the soul, through the intelligence, mind, and senses, perceives the objects of this world. Entonces el alma, a través de su mente, sentidos, él percibe este mundo, los objetos. But then Srila Sridhar would describe the Paramatma as the super subject. Entonces también si la Sridhar Mahārāj acá explica que Paramatma lo describe, si la Sridhar Mahārāj describe a Paramatma como el super sujeto. As we are a subject observing the world, so we are an object being observed by a higher subject.
Y de esta manera, así como nosotros somos sujetos observando objetos de este mundo, nosotros somos un objeto para el super sujeto que es Paramatma. So then he would say, what is more natural, what is more immediate and necessary for us? Entonces él nos va a decir y nos dice qué es lo más natural y qué es lo que es realmente necesario para nosotros en este momento. You know, if you ask someone, what is the most dear thing to you in life? Si le preguntamos a una persona qué es lo más querido para ti en esta vida, Someone may say, oh, my children, or my husband, or my wife, or my mother, or my father. la gente nos podría responder, oh, mis hijos, mi madre, mi esposa, mi esposo. And someone may say, pizza, ice cream, arepa. Otros podrían decir estas cosas. Or someone may say, my body, without that I can't live. Otros dirán, mi mismo cuerpo, sin esto yo no podría vivir. Or others, poets, right, they'll say, without, thoughts, without emotions, life is nothing. Y algún poeta le podría decir, los pensamientos sin sentimientos, ¿de qué sirve la vida? Right? So let's analyze all of these now systematically. Entonces vamos a analizar todo esto de manera muy sistemática. Who are we? We are a soul. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos un alma. And we're told that in this world the soul is covered by the subtle body and then the gross body. Y sabemos que esta alma está cubierta primero por un cuerpo sutil y luego el cuerpo burdo. So the subtle body is made up of the ego, the intelligence, and the mind. Entonces el cuerpo sutil está cubierto por el ego, la inteligencia y la mente. Ese es el cuerpo sutil. Then there are the senses and then the gross body. Entonces luego vienen los sentidos y luego viene el cuerpo grueso, burdo. And outside the gross body, as Sridhar would say, the environment. Y como si la Seva se explica, más allá, más afuera, digamos, del cuerpo burdo, está el medio ambiente. In which so many objects are existing, people, things, tools, so many, objects. En el medio ambiente en el cual muchos objetos, personas, herramientas están existiendo. So we can say, how closely are we as a soul related to, the cloth that we're wearing? Entonces podríamos decir cuán cerca estamos nosotros como almas de la ropa que estamos vistiendo en este momento. But we can say we're separated by many layers, right? The ego, and the intelligence, and the mind, and then the senses, and then that object. So many layers of separation are there between the soul and that object. Entonces podemos ver de que hay muchas capas entre mi alma y este objeto que me está cubriendo. Está mi ego, mi mente, mi inteligencia, y luego todos los sentidos, y luego viene ese objeto. But then, now consider what is the position of the Paramatma, Entonces, the super subject. consideremos ahora cuál es la posición de Paramatma, el super sujeto. Right? That's, inwardly, immediately adjacent to the soul. Podemos entender que ella está, o él está, de manera adyacente, junta, al lado de nuestra alma. So, what is closest to us? Entonces, ¿qué es lo que está más cerca de nosotros realmente? What should be most natural for us? ¿Qué es lo que es más natural para nosotros? And as Sridhar said, matter, that is a far off thing. That is so far away. En el lenguaje así, la Sridhar Mahārāj, él explicó muchas veces, materia, es algo bastante lejos, es algo bien lejano a mí. You hold some material object, be it a person or a food or whatever, you hold that to be dear to you. Tú estás tomando algo, una materia, una comida, una persona como algo cercano y querido por ti. Right? That's such a distant thing. Es algo tan lejano. Right? But our connection with the Supreme Soul, our connection is our very life. It's intimately, directly related to us. Pero la conexión que yo tengo con el supersujeto es algo tan íntimo, es algo que está tan cercanamente directo de mi verdadero ser. So this we can say, this encouragement to say, as a soul, you can look outward or you can look inward. Entonces nos encontramos con esta manera de ver las cosas, este coraje que se nos da de que veamos las cosas o de una manera externa hacia afuera, o la importante que sería la de verlo hacia adentro. So if we, to address the question directly, what does it mean to,
discover or focus on our subjective existence. It means to, as a subject, look inward towards the supreme subject, towards the Lord. Entonces, para responder a tu pregunta, Prabhu, ¿qué es lo que significa entonces poder decir de este término realidad subjetiva? Es que yo voy a buscar ver hacia adentro, voy a buscar profundizar hacia mí mismo, hacia esta relación, hacia internalizar, por así decirlo. And what realization or what experience we ¿Y qué experiencia vamos a poder conseguir de ese mundo interno? is truth. That is of value. Eso es lo que tiene valor, eso es lo que es la verdad. And this outer experience, Y esta experiencia externa, right, in the language of Sridhar, the illusory environment. en el lenguaje de nuestro Gurudev, el mundo ilusorio, el medio ambiente ilusorio. Or as he commented from time to time, this world is a passing show. Como he comentado frecuentemente, este mundo es un show pasajero. In this regard, Sridhar at times quoted one verse of Shankaracharya. Como si la Seva también muchas veces citó un verso de Shankaracharya. Shankaracharya, as a preacher, he traveled all over India. Shankaracharya como predicador, él predicó y viajó a lo largo de toda la India. Going village to village, seeing community after community. Atravesando villa tras villa, viendo comunidad. And what did he find? Seeing the condition of the people, he felt despair. Viendo la condición de las personas, él sintió un gran desespero. He says all the young children, they're not thinking anything about other than just playing with one another. They're just playing games oblivious to everything else. Y estoy viendo a todos los niños, y todos los niños simplemente lo que están haciendo es jugando el uno con el otro, y están completamente desinteresados o no conscientes de lo que sea aparte de su juego. And then, those who are adolescents, young adults, they're only thinking about, the young men are thinking about the young women are only thinking about the young men, thinking about this sort of matter. They're oblivious to all else. Y así que están un poco más grandes, los adolescentes, simplemente están pensando, el joven hombre está pensando en la joven chica y la chica está pensando en el joven muchacho. Y en esta conciencia del sexo opuesto están completamente enfocados y completamente obviando o no viendo, indiferente de todo lo demás. And the adults, the grown people or the elderly people, Y los adultos, la gente un poco mayor, they're so consumed with work and caring for their family and maintaining their house. There's so much worry and pressure to do that. They're also oblivious to anything more than that. y ellos están tan ocupados por los deberes de mantener a su familia, de mantener a sus niños, a la comida, a la casa, que también están sumergidos en esto, que están completamente imperfectos, no pueden ver nada más afuera de estas actividades. So in this, again, he says, oh no, everywhere I go, no one has any interest, any consciousness about the divine. Entonces él concluye el verso diciendo, no, a cualquier lugar al que yo voy, no encuentro a nadie que esté consciente de la divinidad. We can say more or less, this is the world. En otras palabras, esto es el mundo. So what can we gain? What value is there in immersing ourselves in that? Entonces, igual. In the world. Entonces, ¿qué valor hay? ¿Qué vamos a conseguir sumergiéndonos en este mundo? And then Sridhar Gurudev, he would quote another verse from this poem. Entonces, Gurudev también citaría otro verso de este poema de Shankaracharya. Dina Jaminu Sayam Prapta Shishir Vasantu Kala Kriditi Gachitayus Jalapi Jamin Vitasha Vayu. He says, this world is always, change is constant. Gurudev explica que este mundo es un constante cambio.
Right? No satisfaction ever remains. No hay ninguna satisfacción que sea permanente. And no object, no state ever remains. Y no hay ningún objeto que se mantenga, que también sea permanente. No day, every day turns into night. Todos los días se vuelven noche. Every night turns into day. Todas las noches se vuelven día. And every actually comes into a sunset. Todas la salida del sol en un atardecer. Spring comes and then winter arrives. El otoño viene y luego de eso termina y comienza el invierno. Winter ends and spring comes again. Y luego el invierno termina y otra vez el otoño y la primavera comienzan. So Kala-kriya, time is always playing on. No one can stop it. Y esa frase explica que el tiempo Life is getting shorter and shorter and shorter. y a medida que el tiempo va pasando, mi vida está poniéndose corta, corta y más corta. I may like it, I may not, but every day my life is going to an end. Esto me puede gustar, no me puede gustar, pero de todas maneras mi vida está llegando a un final. So the only constant is change. La única constante en este mundo es el cambio. But there's one thing that doesn't change. Pero hay una sola cosa que no cambia en este mundo. There's one thing that never leaves me. Hay una sola cosa que nunca me deja. It's like a disease. Es como una enfermedad. This false hope that in this constantly changing world, I can be happy. Que es la falsa esperanza de que en este mundo yo voy a poder ser feliz. The only thing that never leaves me in this world is the false hope that I can be happy here. La única cosa que no me deja, que no cambia, es que esta falsa esperanza de que en este mundo cambiante yo voy a poder ser feliz. But how is it possible? ¿Cómo es que esto es posible? And another sloka will tell on this subject. Ahanya hani bhutani gajati jalamandiram cheshastavara ichanti kimas charja adhaparam. It says day by day, we're seeing all of these changes, day by day we're seeing people dying. Pues en otro verso se explica que día a día nosotros estamos viendo absolutamente todos estos cambios. Vemos cómo la gente está muriendo. Day after day, people, it's the verse literally, day after day, they're going to the house of Yamaraj. En otras palabras, el verso literalmente explica que día a día las almas están entrando al templo de Yamaraj. But even though we see that everything in this world changes, that every person will die, we're always thinking, oh no, but that won't happen to me. Entonces, a pesar de que nosotros estamos viendo cómo las almas están muriendo día a día, perdón, cómo personas mueren día a día, entonces así como yo estoy viendo que día a día personas mueren, yo estoy pensando que yo jamás voy a morir. So, Kima's charge of what is more bewildering than this? How is it possible? ¿Qué puede ser más confuso que esto? ¿Cómo es esto posible? In a world where everyone is selfish, En un mundo donde todo el mundo es egoísta, where people, they only want something for themselves. en un mundo donde todo el mundo quiere las cosas para sí mismos, They don't perceive that they'll never find satisfaction here. ellos no pueden percibir que jamás van a conseguir satisfacción acá. How is it possible? ¿Cómo es esto posible? Thus, the illusory environment. Entre comillas, como título, el mundo ilusorio. This world is a passing show. Otra vez, este mundo es un show pasajero. So, the subjective evolution of consciousness, so to speak, begins by turning away from that world. Entonces, la evolución subjetiva de la conciencia, la evolución subjetiva de la conciencia comienza con darle la espalda a este mundo. Right? This plane where I'm the subject and there are so many objects around me. Este plano donde yo soy el objeto, donde yo soy el sujeto y tengo demasiados objetos a mi disposición. And someone comes to the conclusion that my prospect is not there. Alguien debe llegar a la conclusión de decir, mi prospecto no está aquí. Whereas Srila Saraswati Thakur, he said, Tadvini pranipat. Right? To approach Sri Guru, first we give obeisance, we surrender. Como en palabras de así la Prabhupada,
para acercarse a Sri Guru, yo primero debo mostrarme, yo primero debo rendirme. He says, paying dandavat at the feet of Guru means saying, I'm finished with this entire world experience. Postrarse a los pies de otro Sri Guru significa expresar, ya yo he terminado por completo mi experiencia en este mundo. And another Guru Tattva Loka quoted in this connection, it says that the person should come to learn about the absolute truth from the Guru with firewood in hand. Otro verso que explica acerca de la relación del discípulo con el Guru es que el discípulo viene al Guru se acerca al Guru para estar con él con leña de fuego en sus manos. And we know when we approach Guru, we're initiated, a fire sacrifice is conducted. Sabemos que cuando vamos al Guru para tomar iniciación, hay cierta ceremonia y muchas veces hay una ceremonia de fuego. Generally speaking, the meaning is that the disciple will come and provide all the materials necessary for the sacrifice. En sentido general, podemos decir que el discípulo, cuando se acerca al Guru, provee todos los ingredientes para esa ceremonia. But Sridhar gave a deeper idea. Pero si decía algo da un significado más profundo, una idea más to bring the fire means to come there ready. You know, you yourself are fully ready to enter into a new plane of existence. Eso si decía para explicar que llegar de esa manera es mostrarse preparado para entrar en un nuevo plano de existencia. I don't know if it's in American culture. Sometimes there's some talk sometimes of about astronauts like NASA. Perdón. No sé. But what do you want to say, sorry? I'll say that next. In American culture, there's some knowledge of astronauts. En la cultura americana sabemos que está la concepción de los astronautas de la NASA. The people who go out into space on missions and wear spacesuits and all this stuff. La gente que se pone estos trajes y también afuera al espacio y hace sus experimentos. And on many occasions they die. En muchas de estas ocasiones ellos mueren. And when they're testing out some new technology or something like that, somebody's got to test it out, and sometimes people die. Muchas veces esta gente muere haciendo sus experimentos y pruebas. So it's like, somebody, they're getting ready to get in the rocket. Así que una de estas personas la están preparando para montarla en el cohete, entonces están en ese proceso. And it's like the rocket may explode within 2 seconds if the gasoline and the engine and everything isn't set up right. Entonces este cohete puede que explote en 2 segundos si las cosas exactamente apropiadas. For the rocket to go fast enough to break out of the gravity, it has to accelerate at such a high rate that a huge amount of gasoline has to be burned at one moment. It's extremely dangerous. Para que el cohete pueda romper y pasar la estratosfera en el momento necesario, se necesita una explosión de gasolina tan grande para que esto suceda que es peligroso. So anybody who gets in one of those rockets, like they make their will, they say goodbye to their family, but they may not be coming back. Entonces, los astronautas que son enviados en estas pruebas, ellos antes del día de la prueba, ellos dejan su will preparado, su testamento preparado, le dicen adiós a su familia. Es muy probable que quizás no regresen. And you say, well, why would you take that risk? Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué tú tomarías ese riesgo entonces? But there's a few people who say, I want to go to the moon. I want to go to another world. Porque hay mucha gente que va a decir, yo quiero ir a la luna, yo quiero ir a otro mundo, yo quiero conocer afuera. And they want to see something new. Ellos quieren ir a algo nuevo. Even if they have to leave this whole world behind. Así tengan que dejar este mundo completamente. So in the language of Srila Gurudev, En el lenguaje de Srila Gurudev, but if you have unshakable faith,
cuando tenemos una fe inquebrantable you'll have a proper launching pad y tengas un terreno de despegue apropiado, to fire your rocket to go look for Vrindavan. ahí vas a poder disparar tu cohete hacia el Goloka Vrindavan. So, you know, all aboard. Who's ready? Ok, a bordo, ¿quiénes están listos? You can't bring your friends, can't bring your family, can't bring your favorite food. No puedes traer a tus amigos, no puedes traer a tu familia, no puedes traer tu comida favorita. But if you want to enter that new world, then you can. Pero si tú quieres entrar en ese mundo, tú puedes. And so he said that is to take interest in our subjective existence. Entonces, eso es tomar interés en nuestra existencia subjetiva. To say what internal, what higher consciousness is possible, that's more valuable than any prospect that can be found externally. Entonces, el tener conciencia de nuestro mundo interno es más valioso que cualquier prospecto que podamos conseguir en el mundo externo. And then this is also not completely unknown to ordinary people. Y esto no es algo no nuevo, esto es algo sí, no nuevo para la gente ordinaria. There are people who prefer the subtle to the gross within this world. Hay gente que prefiere lo sutil que lo burdo, lo grueso en este mundo. And people who they'll live a life of poverty, a life of exile, a life of suffering for the sake of a philosophy, for the sake of an ideal. Hay gente que va a vivir en pobreza, en hambruna, por proteger un ideal filosófico. Or as we see, I don't know how well it's known in this culture, right? Like the plays of William Shakespeare. Yo no sé si es común acá, pero por ejemplo el lugar de William Shakespeare. And we can say, you know, his poetry, it touches, you know, it's why is it so popular all over the world for so many hundreds of years? Su poesía, su escritura es tan famosa, ha sido tan famosa y se mantiene siendo famosa a lo largo de cientos de años. Because it touches upon the essential themes of human life. It makes people reflect on what they really cultivate, what is they really relish in their life. Porque toca los puntos más esenciales de la vida humana, qué es lo que realmente tiene valor, lo que es lo que realmente necesitamos, lo queremos. And perhaps his most famous play is Romeo and Juliet. Porque quizás su obra más famosa es Romeo y Julieta. Do they know that? Yeah. Right, so what's the gist of that play? Entonces, ¿cuál es el esencia? ¿Qué es esa obra? That love is greater than life. Que el amor es más grandioso que la vida. Without love, we'd rather not live. Sin amor, y no vale la pena vivir. This is the essence of the play, right? The lovers choose to die rather than live without one another. Esa es la esencia de toda la historia, que el amor, que el hombre prefiere morir antes de no tenerla, antes de no poder tenerla a ella, etc. Ustedes saben. So, you know, a subjective experience is so powerful, so valuable, it makes the entire external world meaningless. Entonces, una experiencia subjetiva es tan valiosa, es tan importante, que hace que toda esta experiencia objetiva se vuelva insignificante. So, I jump in the other direction, right? And there's one place where Uddhava is giving his glorification, his obeisance to the land of Vrindavan. Saltando esa dirección un poquito, donde Uddhava está ofreciendo sus reverencias hacia la tierra de Vrindavan. And he realized Vrindavan is the highest plane in the spiritual world. Vrindavan es el lugar más elevado del mundo espiritual. And among all of the residents of Vrindavan, the gopis are the greatest devotees of Krishna. Y dentro de la tierra de Vrindavan, las gopis son las personalidades más supremas más queridas para Krishna. And he sees that they attain the highest spiritual fortune that anyone can ever attain. Él explica que ellas obtuvieron la más alta y grande fortuna que cualquier viviente pueda tener. And what is that? ¿Y qué es eso? The embrace of Shri Krishna. El abrazo de Sri Krishna. And he says,
this fortune, the embrace of Krishna that the Braja Gopis attained, esta fortuna, el abrazo de las Brajagopis que ellas obtienen, that even the queens of Dwarka could not hope to attain that. inclusive las reinas de Dwarka no pueden obtener eso. Right? When the queens of Dwarka saw the Braja Gopis, they all paid Dandavats. Cuando las reinas de Dwarka por primera vez vieron las Brajagopis, ellas se entraron ante ellas. Right? So what to speak of, the assistance of Lakshmi Devi and Vaikuntha? They can't even dream of this. Entonces, ¿qué hablar de la existencia de Lakshmi Devi en Vaikuntha? Ellas ni siquiera no se pueden ni siquiera comparar. And the beautiful maidens of heaven within Swargaloka, Y toda la opulencia y la belleza de Swargaloka, and who are, the most beautiful, ladies in the world who can bewilder the minds of so many sages. donde están tantas hermosas doncellas o princesas, apsaras, por así decirlo, que pueden atraer la mente de tantos sabios. They naturally smell like flowers and have, so many attractive features. Naturalmente, todas ellas huelen a flores, tienen la fragancia de flores, tienen tantos detalles y So that in his Srila Sivaktam Swami Maharaj, in his rendering of this sloka, entonces en la configuración de este verso de Sridhar Maharaj, then he says, if this, what is attained by the Braja Gopis, if the queens of Dwarka, the ladies of Vaikuntha, the women of heaven, if they can attain this, if they cannot, yeah. Y si las doncellas si las Devi de Vaikuntha, si las princesas de Swargaloka no pueden obtener estas cosas, si las reinas de Dwarka no pueden obtener estas cosas, then what is the hope of the women of this world? They don't naturally smell good. Entonces, si todas ellas no pueden, ¿qué hablar, qué podemos esperar, o qué pueden esperar las mujeres del mundo? Que naturalmente no huelen bien. Men don't smell good either, that's obvious. Los hombres tampoco huelen bien, así que eso es claro. But the point is that, for the soul, for our, for our soul, for our spiritual self, to connect with the Lord, to have a relationship with the Lord, this sort of fortune, this sort of love, right? If Romeo and Juliet are willing to die for this gross material love, then what should we be ready to do for an infinitely superior prospect of a life of love with Krishna? Entonces, si Romeo, tanto Romeo como Julieta dieron sus vidas por el amor por ellos mismos, por su amor, en relación al alma, ¿cómo nosotros no vamos a poder entregar nuestras vidas en una relación del alma con Krishna? Evolution of consciousness. Entonces, una vez cuando le estaba hablando, se le hacía para but Sridhar Maharaj himself said, gave one sloka and said, this sloka is the highest possible meaning of the subjective evolution of consciousness. Entonces, hablando de la evolución subjetiva de la conciencia, este sloka, y él dijo, este sloka es la máxima expresión de la evolución subjetiva de la conciencia. Pratyanga khamne pratyanga mo. Every particle of my being cries, prays to embrace the corresponding part of the being of Krishna. Este verso explica cada partícula, cada parte, cada minuta partícula de mi ser está llorando por la parte correspondiente a esa partícula, pero en el cuerpo de Krishna. That my every limb, every aspect of my existence can embrace the corresponding aspect of Krishna. Que cada parte, cada extremidad de mi cuerpo pueda estar en relación con la parte correspondiente del cuerpo de Krishna. So, the soul turning towards the super soul. Entonces, esto significa el alma
volteándose, mirando hacia la super alma. Ananda Chinmoy Rasa Pratibhavi Tavi Stavir Evani Virupataya Kalavi Guru Divasati Kalatma Bhuto Govinda Mari Purusham Tamaham Vajami. It's saying, who are the residents of Goloka? ¿Quiénes son, este verso explicando, quiénes son los residentes de Goloka? Right? Those who are completely saturated with pure, ecstatic, spiritual love for Krishna. Aquellos que están completamente y extremadamente saturados con un amor puro por Krishna. And, Krishna's Akhilatma Bhuto, or the soul of every being. Krishna también se le describe como el alma de todas las entidades vivientes. And so then the commentary is given. The real meaning of Paramatma, or the Supreme Soul, isn't, Kirodokashai Vishnu, the animator of the universe, but the beloved of the residents of Vrindavan. Entonces se explica que el super alma no es Kirodakashai Vishnu, realmente, como solemos entender o conocer previamente, sino el alma de todos los residentes de Vrayalam. So, for every aspect of the spiritual form of those devotees to embrace the corresponding aspect of Krishna's body, this is the highest spiritual attainment. Entonces, para las entidades vivientes desde ese mundo, poder abrazar a Krishna en su día a día, por así decirlo, es su más alto attainment. Logro. We're at the lotus feet of Gauri Mai, joyfully, doing kirtan of that highest plane from a respectful distance. Y nosotros estamos a los pies del otro de Gauri, haciendo un kirtan en reverencia a distancia a ese plano. I won't go any further into those discussions. I think you understand. Así que creo que ustedes entienden, no es necesario estar tanto en esos tópicos. So, when the prospect is so attractive, así que cuando el prospecto es tan atractivo, and the opposite is so empty, y el opuesto está tan vacío, which way shall we turn, so to speak? ¿En qué sentido, en qué dirección nosotros vamos a ir o a tomar? This is the general wave, the general encouragement. Let us all turn back to Him. En sentido general, esto es lo que se explica. Vamos todos hacia Él, vamos todos como hacia adentro, hacia Él. So to put it in simple, the subjective, in other words, just means going back to home, back to God, dedicating ourselves to Krishna. Entonces, de una manera muy simple, la evolución subjetiva de la conciencia significa vamos de regreso a casa, vamos de regreso a Dios. I'll pause there. Anyone has a comment or question? Puede hacer una pausa acá si alguien tiene un comentario o pregunta. And if you can say if that's appropriate answer. Y si Prabhu se siente, si siente que es una respuesta apropiada para su pregunta, él pregunta si está satisfecho o una respuesta apropiada para su pregunta. El momento en el cual se habla de tolerar, por ejemplo, cuando una persona maltrata a otra, para ir más allá de tolerar, sino sería como perdonar a la persona que, la persona que maltrata, perdonar a la persona que lo maltrata. ¿Cómo sería un procedimiento así? Eso es amor. Un procedimiento para llegar a ese perdón, pues a no solo de que decirte, bueno, está bien, ahora te tolero, pero ir más allá, sino que lo perdono, que entienda eso. Si yo lo maltrato a él, perdóname tú a mí o yo a él, ¿entiendes? Si tú lo maltratas a él te perdona a ti. Y eso es tolerancia o es más allá de la tolerancia, perdón. ¿De qué significado tiene el perdón? Mejor dicho.
What is the meaning of forgiveness? If that means the same as tolerance, if I treat you bad and you forgive me for that, that means that you're tolerant or what? Okay, good question. Muy buena pregunta. Well, first thing that comes to mind is one story we heard from Gurudev's veranda. Lo primero que me viene a mi cabeza es una historia que sucedió en la baranda de esta Gurudeva. No names are necessary. No es necesario nombrar ningún nombre. And really, it's not about referring to anyone in particular, it's the lesson Gurudev gave. Y en realidad no tiene nada que ver con ningún nombre en particular, es una gran enseñanza que Gurudeva explicó Dios. Anyhow, two servitors were quarreling so much. En resumen, una vez dos sirvientes estaban peleando demasiado. To the point where even their quarreling would bother Gurudev. Entonces, al punto de que están peleando tanto, están perturbando a Gurudeva. And so, that's a problem. Right? That's, Es un problema, sabemos que eso es un problema. and, you know, sometimes each of them privately would go to Gurudev and say, I can't tolerate this, I can't deal with this. Entonces, ambos en privado iban a hacer la Gurudeva y le decían, ya no puedo más, no puedo tolerar a esta persona. And Gurudev would advise them, be humble, be tolerant, give honor to others. Y Gurudeva siempre les decía, sé humilde, sé tolerante, dale honor a los demás. But once, one person would be very frustrated. Pero un día una de estas personas está extremadamente frustrada. And they came to Gurudev very upset. I'm tolerating so much. Why do I have to tolerate this? Entonces, este día esta persona llegó a Gurudeva extremadamente frustrada y le dijo, yo no puedo más, estoy completamente frustrado, no puedo más. You told me to tolerate, I'm tolerating! Ah! Entonces, tú me dijiste que tolerase, estoy tolerando demasiado. But Gurudev said, but you're not tolerating with affection. Pero Gurudeva respondió, pero tú no estás tolerando con afecto. And so, there's some, tolerance isn't like some kind of, like the way it's practiced by a Vaishnava, it's not just like some willpower, like a yogi tolerating the cold. I'll just, live. Entonces, la tolerancia del Vaishnava no es simplemente como la de un yogi que se va a poner firme y rígido y como en medio del frío o en medio del fuego a tolerar y soportar lo que está alrededor suyo. Eso no es la tolerancia del Vaishnava. So, when we're tolerating, how can we tolerate in such a way that it's not an effort, it's not a strain upon us? Pero, por el contrario, ¿cómo podemos tolerar sin que esto se vuelva como un reto para nosotros, que se vuelva algo natural? First of all, we can do our best to appreciate the qualities in others. Primero que todo, podemos tratar de apreciar las cualidades de otros. And two, we can search for our own faults. Y segundo, debemos de buscar nuestras propias faltas. Regardless whether someone else's behavior is proper or not. Y sin importar si el comportamiento de otro es correcto o no lo es. We're still responsible for how we react to that internally. Nosotros somos los responsables de cómo vamos a reaccionar de eso internamente nosotros mismos. And even if someone else's behavior is not proper, if we're not able to maintain our good behavior, that's our fault, not theirs. Y a pesar de que otras personas no puedan cambiar su comportamiento, nosotros somos responsables por cómo estamos percibiendo las cosas, por qué es lo que está sucediendo dentro de nuestros corazones. In a simple way, Gurudev said, even if someone else is bad, why should I not be good? En lenguaje de Gurudeva, a pesar de que si otras personas están haciendo mal, ¿por qué yo no puedo tratar yo ser bien? But we see, so if someone else is being bad, then I have to be bad in return. Entonces, lo común es que esta persona es mala conmigo, yo también voy a ser malo con él. But this is not right. Pero esto no es correcto. The humbler than a blade of grass, tolerant like the tree says, you may be bad, you may be anything, but I will be good.
Entonces, esto no es ser humilde, esto no es ser como una virgen de yermo, esto no es ser como tolerante como un árbol. Que tú seas malo, tú seas bueno, tú seas lo que tú seas, yo voy a ser bueno. And if we can, see the behavior of others not as something like, how do you say it? Like, not even as something that shouldn't be happening. Y no debemos pensar en que debemos ver la situación o el comportamiento de los demás como algo que no debería ser así o que no debería pasar de esa manera. And among the 64 practices of devotion, A lo largo o dentro de los 64 tipos de prácticas de la devoción, one is called Tat Kripa Avalokana, which means looking to find His mercy. una de estas es esta, que es analizando, buscando muy clara, como cautelosamente su gracia. And along there with Dandavats and Puja and all of these practical activities, one of the other practices is looking within the environment to recognize His mercy. A lo largo de Sravana, Kirtanam, oración, puya, todas estas cosas, dentro de esa misma lista de cosas está buscar en el medio ambiente, dentro del medio ambiente por la gracia del Señor. So this is, I'll be short here. So Srila Śrīpad, she said, this is the highest solution to life. Entonces, en resumen, si la Seva explica que eso que estaba explicando antes, es la más alta solución para la vida. Whatever the circumstances are, we'll always try to see within how is he loving me. Cualquier circunstancia en la que yo me encuentre envuelto, yo siempre voy a estar pendiente de reconocer qué es lo que él me quiere enseñar en este momento. And at the same time, we'll think whatever discomfort, whatever problem is coming to me, Y al mismo tiempo yo voy a sentir y pensar cualquier incomodidad, cualquier problema que yo pueda sentir en esa circunstancia, that's a consequence of my karma. esa es una consecuencia de mi karma. And if my roommate or my person if they're doing things that I don't like or they're bothering me, that's my fault. Si mi compañero de cuarto, si mi amigo, lo que sea, está haciendo algo que me molesta, ese es mi problema, esa es mi falta. That's a consequence of my previous wrong action. Esa es una consecuencia de mis propias acciones previas. And within that is some teaching for me. Y dentro de eso hay una enseñanza para mí. Within that is some grace. Dentro de eso hay gracia. To show you, look how you treated others in the past. Para mostrarte, mira cómo tú trataste a otros en tus vidas pasadas. And how do you like it? ¿Te gusta? And now you see how you've been, so you can see that the whole world is like a mirror. Todo este mundo es como un espejo. It's showing you how are you treating others. You're getting that back to you. Así como tú trataste a otros, es como tú estás siendo tratado ahora. So if you find that you don't like the way people are treating you, then you shouldn't think, well, he needs to stop. You should think, wow, I need to improve. Si entonces, si no nos gusta cómo nos están tratando o vemos cómo se tratan las personas, no debemos pensar que, oye, esto no debería suceder de esta manera o deberían de cambiar, sino yo debo pensar cómo yo debo cambiar de mí mismo y cómo yo debo comenzar a tratar a los demás. So in that way, the things that come to us in our life, we're not just like a yogi, like putting up, trying to tolerate it, but rather we're seeing it as a test, as a challenge, as a lesson. Entonces, como estábamos diciendo previamente, nuestra manera de tolerar no va a ser como el yogi, que yo voy a ponerme un rígido, así que dentro de todo lo que me pase, y simplemente lo voy a tolerar rígidamente, sino voy a verlo como una prueba, como una enseñanza, como eso. If you, under any condition that comes to you as a consequence of your karma, if you can
maintain your spirit of service to the Lord. Así que, continuando explicando el verso, que si podemos continuar si podemos continuar firmes bajo cualquier circunstancia, then you're entitled to liberation. entonces vas a estar preparado para la liberación. You'll be first in line when it's being handed out. Vas a estar en la primera línea, en la primera fila cuando esto vaya a ser otorgado. And so we can say this is the main overall worldview in life of the Vaishnava. Entonces, esto puede ser como lo más claro que se encuentra en una visión general de la vida del Vaishnava. But as Prahlad Maharaj said, I don't have any enemies in this world. Como Prahlad Maharaj dijo, yo no tengo ningún enemigo en este mundo. No one can harm me. Nadie me puede hacer daño. All that comes to me is a consequence of my own actions, my own character. Todo lo que pueda venir a mí simplemente es una consecuencia de mis propias acciones. And I can choose to learn from that and improve or not. Y yo puedo tratar de aprender de eso y mejorar o no. So in that way, we can tolerate with some realization, and draw some grace through that experience. Así que de esa manera yo puedo tratar de sacar una enseñanza y tratar de extraer la gracia, la misericordia de esa situación. And with the lessons that we've gone through, with the understanding of the difficulty to practice tolerance. Entonces, por las enseñanzas que nosotros escuchamos, por las actividades que nosotros realizamos, then we can see the shortcomings in others. We can still look upon them with affection. We can tolerate them affectionately, understanding the position of that person. Entonces nosotros vamos a poder ver, si nosotros practicamos con ese ideal, nosotros vamos a tratar de ver con afecto a las personas que están trayendo los problemas o que están teniendo problemas entre sí mismos. Anyway, I don't want to move on. I'll pause there. No quiero ir tan largo, vamos a hacer una pausa acá. Okay, this subject? Yeah. Great. Then I think we can close for tonight, right? Entonces vamos a parar por hoy. Panchakal Bhutarbhyascha Vipasam Devacha Patitam Bhavati Vaishnavi. Sridharaya Namah Krishna Yadavaya Namah Hare Namah Krishna Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Hare